¿Miraste bien tu última cuenta de luz? Ahora tienes que estar atento, porque en los próximos meses podría subir o bajar el costo, pues el proyecto de ley de equidad tarifaria quedó listo para ser promulgado. ¿Qué significa esto? Pon atención. Es por esto que el proyecto de ley de equidad tarifaria lo que hace es aplanar esas diferencias. Y lo que hace es que ninguna cuenta eléctrica en el país supere, respecto al promedio de las cuentas, más de un 10%. Entonces, estas diferencias de hasta el doble las estamos aplanando de tal manera que todas las cuentas confluyan hacia un mismo lugar. Lo que estamos haciendo es un equilibrio, y es decir, vamos a pagar un pequeño aporte en beneficio de todas esas comunas que producen mucha electricidad. A partir de septiembre, las comunas generadoras de energía tendrán una baja en las cuentas de luz con el fin de acortar la diferencia de precios en todo Chile. ¿Por qué? Según el ministro de Energía, Máximo Pacheco, tiene que haber un sistema solidario con las comunas productoras de energía eléctrica, pues no corresponde que paguen tarifas más altas. ¿Quiénes verán entonces una baja en sus cuentas de luz? Los beneficiados son mucho más que quienes aportan. Nosotros hemos estimado que cerca de 3 millones de familias van a verse beneficiadas con este mecanismo en una reducción de en promedio 14%. Cuando decimos 14% promedio es que hay algunas familias que van a recibir 30, 40, 50% rebaja y otras un poquito menos. En cambio, hay muy pocas familias que van a ser los aportantes, van a ser no más de 600.000 hogares los que van a aportar. A continuación te mostramos el detalle de las comunas generadoras de energía, que desde septiembre tendrán una baja en sus cuentas de luz. Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Quillota, Colbún, Quilaco y Alto Biobío. Así, a partir de diciembre comenzarán a igualarse los costos de las cuentas de luz. Pero atento a este punto. Solo los clientes que consuman sobre 200 y hasta 240 kilowatts al mes, es decir, sobre los 25.000 pesos, son quienes tendrán que pagar más en sus cuentas de luz. Por lo tanto, si su consumo por hogar es moderado, no debería pagar de más. Yo lo que invitaría es que, por ejemplo, alguien de la región metropolitana vea su cuenta y diga cuánto consume. El promedio de la región metropolitana son 217 kilowatt-horas. Probablemente, la mayoría de la gente consume menos que eso y no va a aportar. Como esto se va a aplicar en septiembre y en diciembre, nosotros vamos a desarrollar una aplicación en teléfonos móviles, información en página web, vamos a mandarle una carta a las personas a sus casas de tal manera que puedan identificar cuáles son los beneficios y cuál es el aporte que están realizando. Esta medida beneficiará a 260 comunas del país, donde hay 2.700.000 hogares que viven en zonas con densidad de población más baja. ¿Y a ti te subirá o te bajará la cuenta de luz? Gracias por la invitación. Por primera vez hace mucho rato que no traigo buenas noticias y no... ¡Eso! ¡Bien! El último despacho decía... ¿Cuáles son las buenas noticias, Alejandro? A ver, la buena noticia es que efectivamente se acaba de un nuevo proyecto eléctrico, un proyecto que afecta con respecto a la equidad de distribución eléctrica. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con eso? A ver, principalmente partamos por lo más básico. El costo de la tarifaria de la electricidad se compone de generación de transmisión eléctrica, la transmisión y la distribución. Eso ¿Ya? se basa en nuevos promedios. Ya. Nuevos promedios de Y a kilowatts. lo largo de todo Chile era la misma. No, va variando. Va variando por diferentes factores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día habían diferencias, por ejemplo, en 180 kilowatt-hora hablábamos que en promedio el que pagaba menos pagaba 16.335 pesos y el que pagaba más llegaba a pagar 28.754 pesos por la misma. O sea, teníamos una diferencia de un 76%. ¿Ya? Con este nuevo proyecto lo que se busca, ¿no es cierto?, es generar dos grandes modificaciones. Y pasaríamos de tener estos mismos 180 kWh de 16.335 y el que más pagaría llegaría a pagar 21.698. O sea, tendríamos una acotación bastante Claro, cara. se estrecha. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen principalmente? Tenemos factores económicos objetivos, la cantidad, por ejemplo, de número de habitantes en la distribución. No es lo mismo, ¿cierto?, cablear para 1 millón de habitantes, donde pasan en 5 calles, a cuando tengo, ¿cierto?, 15 habitantes en 50 metros. Claro. Es un factor importante, ¿no es cierto? Y lo que buscamos con esto es que se generen dos factores
factores importantes. Tenemos la generación local, porque hay unas comunas que, por ejemplo, como Taltal, como algunas provincias de la región del Ñuble, que, por ejemplo, eran generadoras de energía, pero en larga pagaba mucho más caro que lo que pagamos, por ejemplo, en Santiago. En Santiago, como estamos altamente, ¿no es cierto?, poblados, hay un alto nivel de densidad, pagábamos mucho más barato, ¿no es cierto?, que lo que están pagando ellos, que de alguna manera la generaban. Están pagando el costo de esta producción. Entonces, se buscan son dos patitas. Por un lado, ¿no es cierto?, es ayudar a las comunas que generan electricidad en una baja de esto entre un 50%. Ya, de la generación, y esto es transversal. Esto incluye, ¿no es cierto?, incluye comunas, ¿no es cierto?, incluye temas ya sea residenciales o no residenciales, ¿ya? Perfecto. Y por otro lado, la que busca, y el otro proyecto de ley habla de la equidad residencial. Vale decir acá, tenemos una diferencia que del valor promedio que estamos pagando de este nuevo kilowatt, no puede haber ¿no es cierto?, el precio no va a poder ser superior a un 10% el más alto. Entonces, vamos a evitar esta brecha. Alejandro, todavía no me queda claro a mí si me van a subir o me van a bajar, porque así algunas personas van a bajarle la cuenta a la luz, a otras le van a subir. ¿Cómo poder diferenciar de cuál de los dos grupos voy a ser yo? Es bien complejo lograrlo, porque la verdad que hablamos que este proyecto afecta prácticamente a 239 comunas, porque tenemos dos componentes. Tenemos un componente que es este reconocimiento, ¿no es cierto?, a las comunas en las cuales se genera electricidad. O sea, si yo vivo en una comuna que efectivamente hay generación de electricidad, ¿me va a bajar la cuenta a la luz? Exacto, por ejemplo, Taltal, Tocopilla. ¿Cuánto aproximadamente? Parte, por ejemplo, la más significativa, un 18%, pues hablábamos en la nota de un 14% promedio. Tocopilla, Taltal, teníamos otras comunas que, entonces, por ejemplo, en la región del Ñuble también hay otras partes que van a bajar fuertemente, en algunos sectores en Aysén. Entonces, ese es por un lado el tema de la cogeneración. De alguna manera la comuna, la cual, ¿no es cierto?, está haciendo un esfuerzo de pagar estos montos, va a tener una disminución. Es súper bueno, porque esa gente que paga 20 lucas mensual va a empezar a pagar 16.000 y tanto. Claro, es súper bueno. Exactamente. ¿No es cierto? Y la otra que obedece también a factores más bien, ¿no es cierto?, que hablamos factores económicos objetivos, que esta cantidad de número de clientes por densidad demográfica en la distribución, ¿no es cierto? También va a tener este tema que no va a poder haber esta diferencia más allá del promedio. ¿Te acuerdas que hablamos que esto, ¿no es cierto?, si antes teníamos una diferencia hoy día de 180 kilowatts de un 76%, no va a poder ser superior a un 10%. Entonces tenemos esa modificación, son dos patitas. Por un lado, este tema de la cogeneración a nivel comuna, y la otra esta que una mayor equidad con respecto al número residencial. Por ende, por ejemplo, es tan complejo que en la misma región, por ejemplo, lo decía el senador Moreira, en la misma región de los ríos, la región de los lagos, él hablaba que efectivamente un número importante de sus comunas se van a ver beneficiadas por esta baja, pero la Isla Grande de Chiloé, como tenemos menor densidad, iba a subir. Entonces, ahí está la complicación. Pero sí, lo importante para la gente que está en Santiago, aproximadamente no debería estar subiendo como 1.400, 1.500 pesos la cuenta de luz. Alejandro, este aplauso es para ti por lo claro.